Mm, Vamos a empezar con. Primero no sé si les habrá comentado mi compañero Jesús el día domingo, pero en lo que respecta a su diapositiva, creo que es la que se encarga. Es diferente cómo lo maneja cada. Primero que es diferente cómo lo maneja cada escuela, y deberían aprovechar esas diapositivas que les pasan a ustedes, porque en nuestro caso, en nuestra ayudantía, lo que las doctoras que nos ayudan o nos apoyan son justamente la doctora María Mercedes Soberón y la doctora Silvia Suárez. Y ellas son de las que, en lo personal, lo digo que dentro de todos los docentes de bioquímica y biología molecular, son las que mejor enseñan y las que mejor te sintetizan, por lo menos en diapositivas de información. Entonces, deberían aprovechar eso porque, si no me equivoco, solo en nutrición ellas son las que se encargan de hacer las diapositivas. Están bien condensadas y bien bonitas. Porque si vieran las diapositivas de otras escuelas, mamarracha, la verdad. Ahora sí, dado mi aporte, vamos a, vamos a empezar con lo que viene a ser el repaso. Bien, ya habrán visto la diapositiva, ¿no? En la diapositiva les habla acerca de digestión y básicamente les habla acerca de las vías. Esto lo vamos a tocar después de hablar en directo de lo que viene a ser la digestión de los carbohidratos, pero lo que tienen que tener en cuenta, o lo que les va a venir en el examen, va a ser esto: los que vienen a ser los transportadores, los SGLT y los GLUT. Principalmente esto. En esta tabla he resumido los más importantes y el GLUT5 acá, ¿no? También, que es el de entrada. Entonces tienen que tener en cuenta esto porque, a ver, es básicamente, gracias a esto se da la absorción de, una vez dada la digestión, gracias a esto se puede dar la absorción gracias a estos transportadores. Entonces, vamos a repasarlo después de tocar la vía de la digestión y la absorción, ¿no? Primero, van a ver, en este cuadro está resumido las tres vías, ¿no? Que van a tocar, que va a ser, si no me equivoco, ahorita están tocando carbohidratos, luego van a tocar lípidos y luego proteínas. Mira, acá está resumido. Pero nos vamos a enfocar ahora en carbohidratos. Ahora, para poder hablar acerca de lo que viene a ser la digestión del tema de los carbohidratos, vamos a ver o vamos a entender de qué viene, básicamente, el origen de los carbohidratos, que puede ser tanto vegetal como animal, ¿no? Entonces, en el tema del origen animal, si nosotros, ¿cómo consumimos carbohidratos de origen animal, ¿no? ¿Cómo es que absorbemos los carbohidratos de vía animal o cómo se digieren? ¿De dónde vienen primero? ¿Alguien sabe dónde se almacena los azúcares, los carbohidratos en el cuerpo humano? Porque de ahí proviene básicamente el glucógeno, ya lo dije, el glucógeno. En los músculos se almacena glucógeno. O sea, en el hígado se almacena, también hay, pero el hígado es el que, gracias al hígado, se va a llevar al músculo, porque en sí es lo que se quiere tener. No sé si han visto de repente mm, si les atrae de repente las MMA o los deportes de contacto, van a ver que en los pesajes, las personas, o en este caso los luchadores, los peleadores, están más delgados de los que van a sus peleas. Esto es porque, aparte de pasar por un corte de peso donde se deshidratan, evitan comer, en este caso, alimentos con glucosa. Entonces, su hígado, ¿de dónde saca el glucógeno? Primero de las grasas y luego saca la glucosa para el cuerpo del músculo. Entonces, el músculo es el músculo almacena glucosa, en este caso en forma de glucógeno. Y es lo que le da el volumen muscular también, ¿no? Entonces, el glucógeno o la glucosa de origen animal viene del músculo, ¿no? De las fuentes donde se almacena la glucosa. Y el símil en las plantas sería el almidón, ¿no? Sería igual. De origen vegetal sería el almidón. En este caso, los almidones pueden constituir como sacarosa, lactosa. En este caso son disacáridos, ¿no? Ahora, cuando les hablan de la digestión, siempre les dicen o les mencionan que la digestión empieza por la boca. Entonces, acá actúa una enzima, que es la amilasa. Para recordar o para hacerlo más fácil, todas las enzimas
primero tienen que recordar que son proteínas, porque capaz les preguntan qué enzima o si son carbohidratos o no. Recuerden que todo lo que viene a ser proteína, canales, todo lo que sea estructural es proteína, ¿ya? Para que no se confunda con carbohidrato, que es netamente energético. Aunque también hay carbohidratos que ayudan, que son estructurales. Pero en este caso, hablando de digestión, estamos hablando de cosas energéticas. Ya, la amilasa, la digestión empieza por la boca a través de la enzima de la amilasa salival, porque hay dos tipos de amilasa, acá lo pueden ver, la amilasa salival y la amilasa pancreática. Ahora, en el caso de la amilasa salival, no es amilasa hacia secas, les pueden poner beta o alfa. Eh, los que tienen funcionalidad, normalmente las proteínas que, que son funcionales, todas son alfa, entonces si es una enzima funcional, es una alfa amilasa, ¿no? Entonces recuerden esto, porque capaz le ponen beta milasa, alfa milasa, no, es alfa milasa, ¿ok? Entonces tenemos que en la boca actúa lo que viene a ser la alfa milasa. Ahí va a empezar lo que viene a ser la digestión de los carbohidratos a través de las glándulas salivales. Esta milasa se secreta en las glándulas, desde las glándulas salivales conjunto con la saliva y va a romper los enlaces a glucosídicos, ¿no? Alfa glucosídicos. Como es una alfa enzima, para romper alfa enlaces. Entonces, al almidón, al tener, como dije, disacáridos, entonces no va a quedar residuos de glucosa. En este caso, los residuos de glucosa vendrían a ser la lactosa, maltosa o sacarosa. Ok, ya. Entonces, el bolo alimenticio se forma y esto va a llegar al estómago, ¿no? Entonces, el bolo alimenticio al llegar al estómago, la alfa amilasa se inactiva. ¿Por qué? Por el medio ácido del estómago. Entonces, tenemos que ver que hay dos medios. Las enzimas normalmente se inactivan en un medio ácido. ¿La boca es un medio ácido? No. Entonces, ahí se activa. Por eso existe la amilasa salival y la pancreática. Una vez pasa el bolo alimenticio, pasa en este caso la digestión del estómago al duodeno, al intestino, empieza a actuar lo que viene a ser una enzima producida por el páncreas, la amilasa pancreática, para continuar con lo que viene a ser la hidrólisis de lo que quedaría, que básicamente vendría a ser restos de glucógeno que pueden seguir formando disacáridos como la maltosa o la maltotriosa u otros oligosacáridos, ¿no? Que en este caso pueden continuar porque pueden haberse dado gracias a la digestión, porque la digestión del estómago no va a romper todos los enlaces en este caso, de polisacáridos, ¿no? Ahora, después de esto se va a formar un proceso en el cual va a haber un complejo. Entonces acá tenemos los complejos, o los complejos que van a encargarse de eliminar estos disacáridos. Tenemos, en este caso, uno de los que más, de los que he visto su PPT, que han mencionado también, que es el complejo de sacarosa y somaltosa. Entonces, esto va a actuar sobre la sacarosa, ¿no? Y lo que va a ser dividirlo, básicamente, ya para poder absorberlo a nivel intestinal. Ahora, todo lo que viene a absorberse por medio de transportadores son monosacáridos. Entonces, básicamente la función de la digestión es romper enlaces. Todo lo que se encarga de la digestión de carbohidratos es romper enlaces de polisacáridos, volver polisacáridos, oligosacáridos, a disacáridos, a monosacáridos. Entonces, esa es básicamente la función para que se pueda absorber a través de las SGLT. Que esto sea en las vellosidades del intestino, recuerden. Entonces, los monosacáridos van a entrar a través de las vellosidades del intestino. Ahora, el complejo sacarosa sacarasa y somaltasa, lo que se va a encontrar el borde de lo que vienen a ser los enterocitos, ¿no? Las células intestinales se llaman enterocitos. Entonces, estos se van a encargar de dividir lo que viene a ser los disacáridos para producir la glucosa, la fructosa. Y esto se va a digerir por molécula de glucosa o van a pasar directamente por los transportadores. Ahora, eh, lo, que lo que tienen que recordar acá básicamente son el orden de cuáles son monosacáridos, cuáles son disacáridos y cuáles son polisacáridos. Porque las enzimas en sí, al nombrarte las enzimas, te van a mencionar directamente dónde actúan. Entonces, recordad que lo que se va a absorber es la sacarosa, la lactosa, la maltosa. No, eso no se absorbe.
Los que se absorben son la glucosa, la fructosa, la lactosa. ¿Qué se absorbe? Monosacáridos. Tienen que recordar bien los monosacáridos porque es lo único que, como le digo, entran por los transportadores. Porque si en el examen les preguntan, de repente, ¿qué es lo que se absorbe, no? La lactosa se absorbe a través, es falso porque la lactosa no se absorbe. Tiene que romperse, tiene que formar la lactosa y glucosa. Entonces, hay que recordar los monosacáridos, el nombre de los monosacáridos. En este caso, glucosa, fructosa, lactosa, y sacáridos, sacarosa, lactosa, maltosa, que van a estar en el intestino, y a nivel de la boca se van a encontrar todos los polisacáridos, en mayoría, porque es por donde ingresan, ¿no? El almidón, el glucógeno. A ver, bien. Ya, antes de pasar con el balance energético, vamos a ver que existe dentro de lo que viene a ser la digestión, las vías glucolíticas, que está en su PPT, ¿no? Que les habla también acerca del ciclo de Krebs y todo eso. Pero lo que se tiene que aprender es, o para qué les sirve todo esto, principalmente es el balance energético. Pero las vías glucolíticas no tienen que aprenderse, como le digo, eh, todas las enzimas que hay, sino básicamente las fases que hay dentro de las vías y los procesos que implican, ¿no? En este caso, las vías glucolíticas o la vía glucolítica es la principal ruta metabólica para permitir la degradación de glucosa. Entonces, para que pueda pasar todo este proceso, tiene que haber una vía glucolítica, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a ver que la vía glucolítica es la que va a iniciar todo. Ahora, ¿cómo la inicia? Porque existen dos condiciones, una aeróbica y la condición anaeróbica. Entonces, de acuerdo a ella, va a ser, van a variar las fases de la vía. Ahora, vamos a tener que en las condiciones anaeróbicas vamos a tener cuatro fases, ¿ok? La fase de preparación, en la cual la glucosa va a entrar, en este caso la glucosa se va a fosforilar a través de la acción de exoquinasa y se va a formar la glucosa 6-fosfato, lo principal. Fase de ruptura, cuando actúa en este caso la fosfofructoquinasa ya ha actuado, y lo que va a pasar va a ser que se va a romper las dos moléculas en tres moléculas. O sea, formar un G3P, un G3P. Y la producción de ATP, ¿no? Que es dentro del ciclo de Krebs. Ahora, para no marearlos, vamos a diferenciarlas. Ya la vía glucolítica, básicamente la vía del ciclo de Krebs. Ahora, es la vía que está antes del ciclo de Krebs. Para que se entienda también la vía aeróbica vendría a ser la fermentación láctica. Entonces, tenemos la glucólisis anaeróbica y la respiración celular. La anaeróbica vendría a ser la fermentación láctica. ¿Ok? ¿Qué significa? Que hay o sea, hay una menor llegada de oxígeno porque ahí el ejercicio o el gasto energético suele ser más intenso. Entonces, en esta parte, la glucólisis anaeróbica en la fase de preparación es idéntica a lo que viene a ser en condiciones aeróbicas. Entonces, ¿qué lo va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar va a ser la producción de ATP. La producción de ATP cambia porque en el caso de la fermentación láctica, en vez de pasar por el ciclo de Krebs para que se oxide, que forme todos estos ATPs, lo que va a pasar va a ser que el piruvato se va a reducir al lactato. Entonces el piruvato se reduce al lactato y genera el NAT. NAT, no NAT. NAT. Esta es la diferencia, esta es la única diferencia. Todo lo demás es igual. Lo único que cambia es que el piruvato, en vez de pasar al ciclo de Krebs, lo que va a pasar es que se va a convertir, la enzima del lactato deshidrogenasa va a actuar sobre el piruvato, va a reducir la NAT, y entonces esto va a permitir que la glucólisis continúe, porque lo reduce a NAT y esto vuelve a la glucólisis y va a generar ATP en ausencia de oxígeno, porque recordemos que el ciclo de Krebs lo que va a hacer es oxidar, 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 oxidar. Si no hay oxígeno no se puede oxidar, entonces lo que va a hacer es volver a la vía de preparación, a la vía glucolítica, para seguir formando ATP. Es por eso que la formación de ATP acá es menor, porque el gasto energético para mandarlo es mayor.
Y lo que tienen que tener en cuenta también es las enzimas, ¿ok? Son cuatro, nada más. Esto es lo que le van a preguntar. Diferencia entre exoquinasa y glucoquinasa. ¿Alguien me puede decir o en qué tienen en común? Ambas pueden degradar la glucosa, pero la exoquinasa tiene mayor afinidad o menor km. Claro, está bien. Es exactamente eso. A ustedes le dan un km. Justamente el km mide la afinidad. Acá no tengo. A ver, voy a ver si tengo la PPT para explicar la parte de las enzimas. Pero lo que dijo su compañero es eso. Ahora, la glucoquinasa también tienen que tener en cuenta que es específica para el hígado y para las células pancreáticas. Entonces, va a tener una baja afinidad por la glucosa. ¿Por qué? Porque al estar en el hígado y al estar en las células beta pancreáticas, ¿qué es lo que va a pasar en esa zona? ¿Qué es lo que hay en esa zona? Hay justamente abundancia, hay un mayor volumen de glucosa. Entonces, la glucoquinasa va a estar en zonas donde la glucosa va a haber va a haber en altos volúmenes. O sea, las concentraciones de glucosa van a ser altas. En el hígado la concentración de glucosa es alta. Y en las células beta pancreáticas la concentración de glucosa va a ser alta. Entonces, por eso tiene baja afinidad. Y la exoquinasa va a tener alta afinidad porque va a estar presente en casi todos los tejidos. Entonces, va a tener que regular, o por lo menos la distribución de la glucosa es mayor. El volumen es menor porque la glucosa se va a distribuir en todos los tejidos. Entonces, la exoquinasa necesita mayor afinidad para que actúe de mejor forma. Esa es la diferencia. Y por ello también su diferencia en el KM, por la especificidad. Entonces, exoquinasa es más, tiene alta afinidad y la glucoquinasa tiene menor, pero es por la función que ocupan, ¿no? Ahora, en la regulación vamos a tener que la exoquinasa va a ser por retroinhibición. ¿Qué significa? Que el producto, o sea, se va a inhibir al dar el producto. La exoquinasa se inhibe después de la reacción. Y la glucoquinasa no tiene retroinhibición por lo que tiene menor afinidad. ¿Esto por qué? Porque tiene que captar y metabolizar la glucosa en condiciones altas o bajas. Es por ello. Como normalmente se encuentra en condiciones donde hay mayor concentración de glucosa, no tiene esta regulación de retroinhibición porque tiene que estar metabolizando y captando la glucosa constantemente, en menor medida, pero lo tiene que hacer de forma constante. Ahora, entonces tenemos eso, ¿no? Exoquinasa, alta afinidad, glucoquinasa, baja afinidad, exoquinasa en todos los tejidos del cuerpo y glucoquinasa, hígado y células beta del páncreas. Diferencia por funcionalidad, nada más. Ahora, la fosfofrutoquinasa tenemos, que también se les menciona que eh, va a actuar básicamente limitando la velocidad de la glucólisis. Entonces, ¿quién es la enzima que va a regular la glucólisis? La fosfofructoquinasa, es el principal regulador de la glucólisis. Si el examen le pregunta la enzima más importante de la glucólisis, porque es distinto, es la fosfofructoquinasa. ¿Ok? Listo. Ahora, la piruvato-quinasa va a ser la que va a catalizar lo que viene a ser la conversión del fosfenol piruvato a piruvato y va a generar ATP. Ahí es su importancia. El piruvato-quinasa genera ATP cuando actúa. Entonces, es una reacción exergónica. ¿Por qué? Porque va a generar energía. A ver, ahora vamos a hablar acerca del balance energético. Ya, acá está. Como les dije, vamos a tener una fase en el caso de la glucólisis, de inversión de energía y fase de reproducción. Lo que tienen que recordar nada más es la cantidad total de ATP que se genera. En este caso, por respiración ya tenemos que 25 y la eficiencia. Entonces, en el examen lo que ha venido antes, lo que he visto en nutrición, porque a nosotros por lo menos como ayudantías no nos han pasado las planchas de nutrición, pero lo que sí hemos visto es que ha venido en el examen preguntas de este tipo. A ver.
Voy a ponerles acá. Ya. Si se hace ejercicio intenso y el cuerpo no puede suministrar suficiente oxígeno a los músculos, la glucólisis anaeróbica va a activarse para proporcionar ATP rápidamente. Entonces, teniendo esto en cuenta, supongamos que hablan acerca de una persona que hace carreras de 100 metros. ¿Qué tipo de glucólisis tendría que hacer? Carrera de 100 metros, estamos hablando. Un corredor de carrera de 100 metros. Solo hay dos opciones, ¿no? Aunque le pongan cuatro, solo hay dos opciones, porque le sale directamente glucólisis. Sería la anaeróbica, Ya, ¿y por qué sería la anaeróbica? porque así podría generar más glucosa de manera más rápida, que es lo que necesita un corredor. Más rápido. Claro, pero ¿por qué necesita más rápido? O sea, sería, me dijiste la anaeróbica, ¿no? Sí, Ya. Ahora lo silencio. Es la anaeróbica. Ajá. Sí, necesita formar energía de manera rápida, pero también recordemos que no debe depender del oxígeno, porque en este caso, hacer ejercicios de alta intensidad, eh, el oxígeno, o por lo menos el oxígeno que llega a las células es menor. Hay un mayor gasto, entonces no permite que produzca la oxidación, ¿no? Está bien. A ver, voy a poner las preguntas acá. Ah, verdad, con respecto a la anterior exposición que les dio mi compañero, ¿alguien tiene alguna duda? No, ya. Calor, si ustedes están en glucosa. Ya. Ya, chicos. A ver, voy a traer las preguntas ahora. Entonces paramos cuando 5 minutos en lo que pongo las preguntas. A ver, chicos. ¿A ustedes les preguntan, por si acaso les preguntan enfermedades también? ¿O han visto que de repente los doctores dentro de las diapositivas que ustedes, o les han mencionado, ¿no? Porque dentro de las diapositivas no he visto, pero les han mencionado acerca de enfermedades.
Sí, e incluso en el examen pasado hubo una pregunta sobre eso. Ya, eso quería saber, porque en su diapositiva no he visto eso, entonces, para mencionarles, para que lo tengan en cuenta. Ya, alteración metabólica, enzimas. Ya. Entonces, para que vean, ¿por qué es importante que tengan en cuenta las enzimas, como le dije? Es para eso. Porque, a ver, tenemos la glucosa 6-fosfatasa. Al inicio le dije que todo lo que termina en asa es básicamente donde actúa. Entonces, la glucosa 6-fosfatasa va a actuar sobre la glucosa 6-fosfato. ¿Y la glucosa 6-fosfato para qué va a servir? Para convertirse en fructosa 6-fosfato, para que actúe la fosfofructoquinasa y pase a la fase de ruptura, ¿no? Para que llegue al ciclo de Krebs. Entonces, si hay una deficiencia enzimática de esta enzima que va a actuar sobre la glucosa 6-fosfato, lo que va a pasar se va a producir una enfermedad que se llama la enfermedad de von Gerk. A ver, se las voy a apuntar, ¿ya? Así se le dice. Enfermedad. Ya. Ahora, una enfermedad más común sería la enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe, ¿no? Que es, por lo menos la he oído en varias que han tomado. Le he oído, creo que 2 preguntas. No me acuerdo en qué carrera. He visto esa pregunta. Que en este caso es por la deficiencia enzimática de alfa-glucosidasa. Deficiencia de alfa-glucosidasa, enfermedad de Pompe. En sí, son, son un montón de enfermedades, ¿ya? Pero estas dos son las más comunes. ¿Por qué? Porque lo que va a haber va a ser deficiencia enzimática, pero no se va a alterar la estructura del glucógeno. En cambio, hay otras enfermedades que lo que provocan es que el glucógeno tenga cadenas alteradas. ¿Qué significa que el glucógeno tenga cadenas alteradas, ¿no? Cortas o partes perdidas o cadenas largas? Que lo que se va a alterar ahí va a ser la enzima que actúa sobre el glucógeno, ¿no? La almilasa. Ahora, tenemos enzimas que actúan a nivel de músculo, a nivel de hígado. Pero estas enfermedades son raras. Sería raro que les pregunten enfermedades en lo que viene a ser metabolismo de carbohidratos. Pero esas dos ténganlas en cuenta, la enfermedad de Pompe y la enfermedad de Bunger, ¿ya? Que es glucosa 6-fosfatasa y alfa-glucosiasa. Ahora había otra enfermedad que era por... No, no. Esas dos tengan en cuenta, chicos. Es difícil que le venga lo demás. Son enfermedades muy raras. Pero por si quieren saber, a ver, ¿qué bibliografía les recomendaron o están usando, por si acaso? Claro, Corey Anderson. El Anderson es por la enzima eh, amilo transglucosilasa. En este caso, como les dije, lo que va a generar va a ser alterar la estructura de las cadenas de glucógeno. En la enfermedad de amilo, las cadenas de glucógeno son largas. En cambio, en la enfermedad de Cori, que es lo contrario, las cadenas de glucógeno son muy cortas. La enfermedad de Cori tiene cadenas cortas. En la enfermedad de Anderson son cadenas largas. Pero en ambas va a haber una deficiencia enzimática de la enzima amilasa, del amilo glucosidasa.
amiloglucosidasa en el caso de Cori y amilotransglucosidasa en el caso de la enfermedad de Andersen. ¿Y por qué una es corta? ¿Por qué una es larga? Porque la enfermedad de... porque la enzima amiloglucosidasa, esa enzima es desramificadora. ¿Qué significa? No va a formar ramas. O sea, es todo lo contrario, desramificación. Por eso las cadenas son cortas. O no hay cadenas, o se cortan y se pierden, ¿no? Están por ahí, se encuentran por ahí en otro lado. O sea, literalmente se cortan y se pierden las cadenas. Y en el caso de las amilotransglucosidasa, son enzimas ramificadoras. Entonces las cadenas desramificadas van a ser largas. Y más largas, ¿no? Vas a encontrar cadenas de glucógeno, pero, o sea, cortadas, ¿no? Porque la idea es de ramificar o ramificar. En este caso, en una la vas a encontrar de forma corta y en otra de manera larga porque estas enzimas están fallando. Hay deficiencia de estas dos. La enfermedad de Andersen también, otra cosa que deben saber es, en la de Cori se da a cualquier nivel, o sea, en el nivel de cualquier órgano puede estar. En cambio, el nivel de Andersen es solo en el hígado. Se puede dar en otros órganos, pero es más común en el hígado, la de Andersen. Y la de Hertz es, en este caso, deficiencia de glucógeno fosforilasa. ¿Ok? Recuerden, la de enfermedad de Hertz, que es la que me acaba de mencionar su compañera ahí, es por deficiencia de glucógeno fosforilasa. En este caso, los síntomas que se manifiestan son leves, el almacenamiento es de glucógeno, o sea, se manifiesta como hipoglucemia. ¿Por qué? Porque hay una capacidad de glucógeno fosforilasa del hígado para responder a la glucosa que se encuentra alrededor, ¿no? Circundante. Sí, Hertz también es en el hígado. Ujú. Ahora, si quieres una enfermedad que sea por la misma enzima en otra zona, es la de McArdle. La enfermedad de McArdle es mismo que Hertz, pero Hertz es hígado. McArdle, ¿qué otro lugar hay? Se necesita glucógeno. ¿Qué otro lugar almacena No, glucógeno en el cuerpo? Músculo. Ya, McArdle es músculo. Hertz, hígado, glucógeno, falta de glucógeno fosforilasa en el hígado. Glucógeno fosforilasa, ¿dónde más se almacena músculo? ¿Dónde más se almacena glucógeno? En el músculo. Entonces, McArdle músculo, M músculo, y Hertz, H hígado. Ahí lo relacionan, ¿no? Hertz, hígado. McArdle, M músculo. Estas enfermedades le mencionaron son bien malas para cuando les el examen. Un cuadro. Ah, ya, por eso les preguntaba qué literatura estaban usando. El Harper. ¿A ustedes les han mandado a leer el Harper? Por si acaso. ¿O ustedes estudian con el Harper? Porque el Harper es, en mi opinión, el peor libro para que puedan estudiar. Si entienden el Harper, normal. Yo les recomendaría, primero, para tener su teoría bien clara, la diapositiva de Soberón, de la doctora Soberón, porque le digo la verdad que en otras carreras se utilizan, o sea, los alumnos van y piden a la doctora Soberón sus diapositivas porque son resumidas, pues. Sí, el Harper es muy profundo, o sea, es bonito cuando ya tienes los conceptos claros. Yo recomiendo para iniciar el BOET, por ejemplo. La doctora no sé si les habrá comentado el BOET. El Harvard, por ejemplo, los que sí se los obligan a leerse son obviamente los de farmacia y bioquímica. Hay un libro llamado BOET, el BOET, que es Fundamento de Bioquímica, BOET. El BOET te lo explica, es más teórico, pero te lo explica de forma clara. No es tan profundo como el Harper, pero te lo explica bien. O sea, te lo deja claro, básicamente. BOET, BOET, acá los anoto. El BOET. Oh, me hacen recordar, a ver, me hacen recordar para pasarles el libro. Tengo el libro en PDF, se lo paso a su delegada y que ella se lo pase. Pero el BOET, por lo menos
eh, tiene los conceptos de forma clara, pues, da ejemplos, da casos clínicos, no te, no te marea con las enzimas, con los procesos metabólicos, como lo hace el Harper. De repente, imagínense, pues, están llevando recién el curso, abren su Harper y ven un montón de letras y números, y un montón de procesos. En cambio, el bot te lo explica de forma más clara, paso a paso. Me voy uniendo al otro línea entonces.